ser por la gracia de Dios. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Cuando Jesús venga a buscarnos, Él va a venir a buscar una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, ni mácula, ni cosa semejante, sino pura y santa. Cuando Él aparezca, nos va a presentar delante de Él sin mancha. No me pierdan ahí, Primera de Juan, porque ahora seguimos leyendo las pruebas de cómo saber que somos hijos de Dios. Pero den vuelta una hoja más adelante a Judas. Judas, una o dos hojitas más adelante en su Biblia. Y vamos a leer en el versículo 24. Judas 24, no digo capítulo porque nomás un capítulo tiene. Dice el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único sabio y Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, Él nos va a presentar ante Él sin mancha, porque nos va a guardar sin caída. Y usted dice, pero esto es imposible, porque somos por naturaleza pecadores y siempre andamos pecando. Pero aquí dice que cuando Él aparezca vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él no viene a buscar una iglesia con pecado, una iglesia defectuosa. Va a venir a recoger una iglesia perfecta. Y usted dice, pero ¿y cómo puede ser esto? Bueno, amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no hemos llegado a ser lo que seremos. Pero cuando Jesús venga, seremos semejantes a Él. Ahora, sigamos leyendo Primera de Juan, porque la cosa se va poniendo más interesante para identificar quiénes realmente son los hijos de Dios, que han nacido de Dios, y quiénes no lo son. Llegamos hasta el versículo 2, que dice, cuando Él venga seremos como Él. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de verle venir en gloria. Les hago una pregunta sencilla. ¿Cómo se llama a las personas que tienen la esperanza de ver venir a Jesús en gloria? Muy bien, adventistas. Una persona adventista es una persona que tiene la esperanza en Él de ver venir al Señor Jesús en gloria. La palabra adventista quiere decir que cree, que espera, que tiene la esperanza del advenimiento en su corazón. Ese es un adventista. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Cristo? Puro. ¿Y qué tenemos que hacer los que esperamos su venida? Purificarnos para ser como Él. Porque cuando Él venga, seremos como Él, puros, sin mancha, sin pecado. Y usted dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo? El Señor no va a llevar a nadie al cielo que quiera seguir pecando. Do you think God is going to take to heaven somebody who wants to continue to do bad? I mean, He already kicked out of heaven those that disobeyed. Why would He take somebody who wants to continue to disobey? God is not going to immortalize disobedience and sin. Whoever walks in the heavenly kingdom is going to have to want to do God's will and do it and demonstrate that he's willing to obey. ¿Ustedes creen que Dios va a llevar al cielo a alguien que quiere seguir pecando? ¿Que quiere seguir desobedeciendo? Pues ¿qué chiste tiene? Si ya Dios echó del cielo al diablo porque desobedeció, si echó del cielo
a los ángeles que desobedecieron con él, si echó del jardín del Edén a Adán y Eva por desobedientes, ahora resulta que va a llevar al cielo a personas desobedientes. No, mi amigo. Jesús no va a inmortalizar el pecado. Jesús no va a llevar a alguien allá que quiere seguir desobedeciendo. Pero nosotros aprendimos que no podemos obedecer por nosotros mismos, que necesitamos permitir que Dios nos transforme, porque es la única manera. Si tratamos por nosotros mismos, no podemos. Por eso necesitamos un cambio de naturaleza, necesitamos la simiente de Dios en nosotros. Sigamos leyendo. Primera de Juan, capítulo 3. Todo aquel que comete pecado, dice el versículo 4, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios, obviamente. La ley de Dios. Ahora aquí dice que el que comete pecado traspasa, infringe, viola la ley de Dios, porque pecado es transgresión a la ley. Y sabéis que Jesús apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para quitar nuestros pecados, pero en él no hay pecado. ¿Pecó Jesús? Jamás pecó. ¿Y por qué no pecó? ¿Por qué no pecó? Porque él tenía el Espíritu Santo morando en él continuamente. Desde el momento en que él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo morando en él lo fortaleció para nunca pecar. Cuando era pequeñito, no pecó porque el Espíritu Santo estaba en él. Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegó a más grande, siguió escogiendo no pecar, obedecer a Dios, porque el Espíritu Santo moraba en él. Por eso no pecó, él nació del Espíritu Santo. Por eso él dice que si queremos entrar al reino de los cielos tenemos que nacer del Espíritu. Miren qué sencillo. ¿Ustedes quieren entrar al reino de los cielos? Pues tienen que nacer del Espíritu Santo para poder vencer el pecado, porque nosotros por nuestra naturaleza carnal no podemos vencer. Solo aquel que nace del Espíritu Santo puede vencer, como Jesús venció. Ahora, Jesús nació del Espíritu desde el momento de su concepción, a diferencia de nosotros, que nosotros nacemos de la carne. Y como ya esto lo vimos, no lo vamos a tratar de explicar otra vez porque ya lo vimos en las presentaciones anteriores. Aunque no nos guste, toditos nosotros llegamos a tener la existencia por un deseo carnal, sexual de un hombre. Porque si ese hombre no hubiera tenido un deseo sexual, ni tú ni yo hubiéramos venido a este mundo. Pero Jesús no nació de un deseo sexual. Jesús nació del Espíritu Santo. Desde el momento de su concepción fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo un hombre de por medio que pusiera la semillita. La semilla la puso ¿quién? Dios, el Espíritu Santo. Ahora, Dios quiere poner esa semilla en nosotros. Y no es una semilla física, es espiritual. Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Se acuerdan lo que ya leímos? Nomás se los recuerdo. Ahorita seguimos leyendo Primera de Juan porque esto se pone más interesante más adelante, cuanto más leemos. Pero les voy a recordar un texto que ya leímos y estudiamos aquí en Romanos en el capítulo 8. Solo se los recuerdo
No tienen que buscarlo, pero yo se los recuerdo. Dice así: los que son de la carne hacen las cosas de la carne. Los que son del Espíritu hacen las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregunto, ¿puede un hombre, no más que nació de la carne, o una mujer, agradar a Dios? ¿Puede? No puede agradar a Dios. Porque el que es de la carne hace lo que es de la carne. El que es del Espíritu, lo que es del Espíritu.